Bueno, y bien que José tuvo oportunidades o sus cosas para decir, me rindo. ¿Dónde está Dios en mi vida? Pero en todo ese relato que es tan precioso, dice, pero Jehová estaba con José. En todo lugar, en el pozo estaba Jehová. Allí en la cárcel estaba Jehová, mientras que era ahí estaba como esclavo, estaba Dios con él. Y a veces en nuestra mente humana no entra, dice, en esta situación Dios no debe estar conmigo. Sí, Dios está con nosotros. Solamente a veces necesitamos que todo nuestro ser comprenda que las promesas de Dios tienen cumplimiento cuando nosotros las creemos. Amén, sí, Señor. Que situaciones, como hace un rato hablábamos con el hermano Alejandro, me decía, mientras estemos en esta vida vamos a pasar por diferentes situaciones. No todo el tiempo es prueba, no todo el tiempo es... Hay temporadas, tenemos diferentes temporadas, como en lo natural. No todo el tiempo es verano, no todo el tiempo es invierno, gracias a Dios, ¿no? Que vamos cambiando. Y la primavera y el otoño. Y cada estación podrá hacer que a algunos nos guste más o menos, pero la realidad es que cada estación es necesaria. Porque si todo el tiempo fuese verano, o todo el tiempo fuese invierno, no. Dios lo hizo así y Dios lo hizo todo con sabiduría. Y dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y hay un tiempo para todo, y en nuestras vidas espirituales funciona de la misma manera. Qué hermoso es cuando nos sentimos en primavera espiritual, o cuando nos sentimos en un verano. ¡Wow! Parecería que está todo lindo, ¿no? Pero el tema está cuando viene el otoño, y cuando viene el invierno, y cuando nos sentimos como en un desierto. ¿Nunca se sintió como en un desierto? Todos en algún momento nos hemos sentido como en un desierto. Pero sabe que aún en el desierto, Dios está con nosotros. Amén. Porque Él está para sostener nuestras vidas, para sacarnos abundancia. Hay tiempos donde quisiéramos que pase pronto esa temporada, porque nos parece a nosotros que ya no aguantamos más. Pero el Señor nos dejó escrito que Él no nos va a probar más de lo que podamos soportar. Amén. Dice que junto con la prueba, ¿qué nos va a dar? La salida. La salida. Nunca se puso a mirar a ver dónde estaba la salida. Dice, Señor, ¿estás seguro? Yo no le veo la salida a esto por ningún lado. Pero sí, Él tiene una salida para cada situación. Pero Él quiere que aprendamos cosas. Y qué bueno cuando podemos aprender de esos tiempos difíciles algo y decimos, mira, cuando estuve ahí, en esa temporada aprendí esto. A veces en los peores momentos aprendemos como nunca la fidelidad de Dios. Sí, Señor. Porque parece que cuando tenemos abundancia, y bueno, no tenemos que confiar tanto porque lo tenemos. Pero el tema está cuando tenemos que clamarle a Dios y ver cómo Dios, en el momento justo, extiende su mano y da la provisión de aquello que yo no tengo. Y digo, Dios es fiel. ¿Cuántos comprobaron que Dios es fiel? Amén. Dios es fiel. Sí, Señor. Y el saber que Dios es fiel nos lleva aún a creer por más cosas. Y sabe que la otra madrugada me desperté con un texto y me levanté, prendí la luz y lo busqué. Dije, Señor, está en el Antiguo Testamento, pero no me acordaba dónde estaba. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Zacarías. Vamos a compartir un poquito ahí, después vamos a mirar otros textos. Allí en el libro de Zacarías. No me ayuda. Entonces busquemos Zacarías. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Lo encontró, hermano? Amén. Amén.
Zacarías, vamos a leer el 11 y el 12. Dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y me desperté repitiendo el texto del versículo 12. Volvés, el capítulo 9, perdón, no les dije el capítulo, perdón. Capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero este era el versículo con el cual yo me desperté repitiéndolo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y pensé, y todos sabemos lo que es un prisionero. Está preso en un lugar. O también podemos estar prisioneros de algo. Podemos estar prisioneros de un temor. ¿Le parece? Podemos estar presos de angustia. Podemos estar presos de indiferencia. Podemos estar presos de muchas cosas. Pero acá, esto que acabamos de leer, dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y yo pensaba, y digo, nosotros tenemos, yo tengo, porque yo en ese momento me ponía yo tengo una esperanza viva, dice la Escritura. Amén. Sí, Señor. Tenemos una esperanza viva. Dice la palabra del Señor que la esperanza no avergüenza, porque no hemos confiado en cualquier cosa, sino hemos confiado en ese Dios por el cual hemos sido salvados, como leemos en el versículo 11. Tú también, dice, por la sangre de tu pacto serás salva. Por esa sangre derramada en la cruz hemos alcanzado salvación. Y hoy entendemos y hemos entendido y conocido a través de la palabra de Dios que no hay otra manera de ser salvo sino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por esa sangre derramada que usted y yo podemos alcanzar salvación y vida eterna. Pero ahora tenemos ya ese entendimiento por parte de su palabra. Porque su palabra es la que nos trae luz. Dice la Escritura que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Cuando vivíamos sin el conocimiento de la palabra andábamos como a tientas, como tratando de ver por dónde íbamos porque estábamos en oscuridad. Pero hoy por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios. Más allá de que nos sepamos algunos versículos, tendremos que hacernos el buen hábito de leer a diario la palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos alumbra. Amén. Ella nos va a guiar a toda verdad. Su presencia, su Espíritu Santo, va a revelarse a nosotros a través de su palabra. Por eso es importante y los animamos siempre, lea la Biblia. Porque nosotros ahora, aquí el versículo 12, dice, volveos a la fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Decía el salmista, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Estos días, a nivel mundial, se ha sabido el temblor, los terremotos allí en Venezuela. Fue devastador. Yo no sé cuántos de los que luego dieron testimonio de que se dieron cuenta que Dios los había guardado, de que cuántos hasta que se cayó todo creían en Dios. Pero fue hasta en ese momento tal vez, cuando la tierra tembló, cuando todo se vino y fue de repente. De repente, yo pensaba y hablaba con mi esposo y decía, ¿cómo te puede cambiar la vida de un momento a otro? Tal vez hasta un instante antes de que temblara todo, estarían haciendo cada uno sus planes. Algunos tal vez lo tenían a Dios incluido y otros no. Puede ser, no sabemos. Lo cierto es que para todos tembló igual.
Y fue tremendo. Y siguen sacando gente. No es con vida todavía. Que hablan de ya un milagro. Porque se hablaba de no sé cuántas horas, hasta cuántas horas podían tener esperanza de que aparecieran con vida. Y hay una que me llamó la atención, una nena, que no sé, tal vez ustedes también la pudieron ver, de la nena que salió sonriendo. Ahí, Ori la vio, parece. Salió sonriendo y después hablaron con ella y ella dijo que en un momento tuvo miedo, pero después se acordó que tenía una esperanza. Y la esperanza era Dios. Sí, Señor. Qué importante, hermano. Es que cada día nosotros nos podamos asegurar de que en nuestro ser interior, todo nuestro ser, tenga esa convicción. No estoy hablando de pensamientos positivos, porque hoy encontramos y dice tenés que pensar positivo. No, eso es otra cosa. Es esa seguridad de confiar en Dios, que nos da también la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, qué hermoso este momento cuando le estábamos pidiendo al Señor que nos llene más de su presencia, porque es lo que más necesitamos cada uno de nosotros. Tal vez algunos de los que se les cayó todo encima tendrían su buen vivir, porque hubo lugares que eran muy lindos, se los veía, antes que se cayera, lógico, pero se habla de lugares muy lindos. Y tendrías todo, pero de repente se quedaron sin nada. Pero los que tienen una esperanza, tienen las promesas de Dios para sus vidas. Y nosotros, hermanos, yo le pedí a Dios y digo, Señor, ayúdame. Tal vez todavía estoy prisionera de algunas cosas. No sé si usted se siente preso de algo todavía. Dios está haciendo una obra, es una obra progresiva, que dura hasta el día que venga Cristo a buscarnos. Porque la obra concluye así. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que Dios está trabajando. Y puede que tengamos áreas de nuestra vida que todavía nos sintamos como prisioneros. De algún temor, de alguna angustia, de algún recuerdo, de algún, veo como venía la palabra el domingo pasado, rencores. Y decir, pero yo ya soy creyente. Pero nos encontramos con creyentes que uno ha hablado y dice, wow, pobre, todavía se acuerda de lo que le hizo la abuelita, que casi que ni la conoció poco, y se acuerda todavía de eso y tiene ese dolor. Y necesitamos que Dios, pero de eso estemos tranquilos, porque Dios está comprometido en hacer esa obra hasta el fin, a trabajar. Claro que necesita que nosotros le demos el lugar. Amén. Por eso es importante que cada día digamos, Señor, acá estoy, seguí trabajando. A veces es como que nos duele y decimos, basta, no trabajes más, Señor. Pero Dios quiere perfeccionar la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. Pero este texto me llevó a mirar otras escrituras. Dice, volveos a la fortaleza. Y el volvernos, la invitación está cada mañana, hermano. Porque muchas veces pensamos que esa invitación es solamente, dice, este es un texto para evangelizar. ¿Cuál será? Pero no es solamente para evangelizar. A ver si alguien sabe de lo que estoy hablando. Mateo 11:28. Vengan a mí. Pero también esa invitación está para nosotros, hermanos. Amén. Cada día tenemos que ir al Señor. Los que están trabajados, cargados. Muchas veces estamos cargados, hermano. Hay preocupaciones. Hay muchas cosas que quieren venir y no estamos inmunes. Decimos, bueno, no, yo ahora no me toca. Vienen cosas, pero la invitación está de parte de Dios. Vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados, ¿y qué dice? Que ahora van a ver las que les voy a dar por estar preocupados. Y yo te voy a hacer descansar. ¿Descansar en qué? En sus promesas, en la seguridad que Él nos ama tanto, 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 como nuestra mente finita no lo puede comprender.
No lo comprendemos muchas veces, hermano. Tal vez usted sí tiene una mente más amplia que yo. Pero a veces no puedo llegar a comprender ese amor tan grande de Dios. Tan grande. Yo digo, Señor, no sé, pero es infinito. Y dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Yo quiero ser una prisionera de esperanza. No sé usted, de esa esperanza que no avergüenza. Y ahora vamos a mirar allí un poquitito, busque en Romanos 5:5. Romanos 5:5. Aleluya. Gloria a Dios. Sin perder eso, busque con Romanos. Vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, como dice su Biblia, firmes. Y nos gloriamos ¿en qué? La esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿cuándo? En las tribulaciones. ¿Será que nos gloriamos? Dice, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Así es. Y la paciencia, y la prueba, Esperanza. ¡wow! Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué hermoso, hermano! Estamos justificados por la fe. Hemos sido justificados y librados de una condenación eterna en cuanto hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos, y eso nos da paz para con Dios. ¡Wow! A veces nos acostumbramos a esa paz que Dios nos da, a pesar de que a veces por ahí puede hacer una preocupación, pero es la paz. Esa paz que viene a nosotros y nos hace estar libres. Hay mucha gente que anhela tener paz, hermano. La busca por lugares equivocados, lamentablemente, y no tiene paz. Tal vez tienen plata, tal vez tienen muchas otras cosas, pero no tienen paz. Por eso yo digo, Señor, ayúdame a valorar esto de tener tu paz. Sí, Señor. Que me la da la seguridad de saber que Él me ama, la presencia de Dios en mi vida. Por eso es tan importante buscar día tras día la presencia de Dios. Recuerden a Moisés, cuando el Señor les dijo que marchara, pero Él le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de acá. No quiero ir a ninguna parte si tu presencia no va conmigo. Moisés sabía de lo que estaba hablando. Sin la presencia de Dios, nuestra vida no es lo mismo, hermano. Podemos tener montones de cosas, pero si no tenemos esa presencia, la presencia de Dios nos da paz, nos da gozo, nos da seguridad, nos da esa confianza de que por ahí paso por lugares donde no pasé antes, pero sé que la promesa está firme, que Dios va a estar conmigo. Amén, sí, Señor. Basta. Y todos los días, Amén. porque Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del Sí, mundo. Señor. Cuando pase, allá en Isaías habla, cuando pase por el fuego, cuando pase por las aguas, yo voy a estar con vos, tranquilo. Cuando pase por esa situación que te parece que te va a dejar en el camino, no, Dios va a estar con nosotros, porque esas son las promesas, pero tenemos que estar presos de esas promesas. Dejarle que Dios, por un lado, nos liberte de otras cosas que nos quieren tener cautivos, prisioneros. Como mencionaba hace un momento, pueden ser temores, rencor, inseguridades, cuántas cosas que nos quieren tener como cautivos. Y no hago esto por miedo, y no sirvo porque no sé si yo voy a poder. Pero cuando nos soltamos en las manos de Dios, decimos qué bueno es tener a Dios.
y poder estar preso de su palabra, poder ser preso de sus promesas, hermano, porque sus promesas tienen cumplimiento. ¿Tienen cumplimiento? Amén. ¿Lo creen de verdad? Sí, Señor. Porque el tema está que nosotros lo podamos creer. Cantamos, solo hay que creer para ver la gloria de Dios. Todo es posible cuando creo en Él. Cuando le creo a Dios, cuando le creo a su palabra. Y aquí seguíamos mirando un poquitito en Romanos, porque también dice, tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes. Qué importante, hermano. Es cuando nosotros nos mantenemos firmes en la fe. Hoy vemos mucha gente que va, viene, mientras todo está bien permanece. Cuando las cosas no salen bien, desaparecen. Porque no han comprendido aún todavía lo que es. Es parte del proceso. Dios nos tiene en cuenta, hermano. Y así como el alfarero trabaja el barro, Dios trabaja en nuestras vidas. Allí cuando lo llevó a Jeremías a la casa del alfarero, le podría haber hablado en la casa a Jeremías, pero lo llevó para que lo vean con sus propios ojos. Y dice, ¿para qué me habrá traído? Habrá dicho Jeremías, cómo el alfarero trabajaba ese barro. Y de repente, ¿qué pasó? Se rompió, pero no la desechó, porque Dios no nos desecha tampoco a nosotros, hermano. Y Dios quiere darnos esa forma. Y mientras tanto tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Dice que cuando el alfarero trabaja, a veces si hay algo mínimo, que no sea barro, a veces puede partir la pieza. Y tiene que romperla y hacerla de nuevo. A veces hay cositas en nuestra vida y Dios sigue trabajando. Sigue dando forma. Pero Él no se olvidó de nosotros. Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Y dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la Biblia dice que es necesaria la paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia en esta mañana? ¿Necesitamos? Bueno, allí también. Qué bueno, cuando nosotros mismos somos honestos con nosotros mismos, ¿no? Porque por ahí a veces nos ponemos también, saben que las vasijas, hermano, hay muchas veces que se parten, dice que se agrietan, entonces el alfarero les pone cera. Y usted de afuera la ve linda, pero está agrietada, no sirve para que le pongan nada adentro porque se parte. Por eso de ahí la palabra sinceridad, sincera, ¿no? Porque en realidad parece linda, pero no está linda. Parece que todo está bien, pero no todo está bien. A veces nosotros reconocemos, como recién algunas manos se levantaron, otras no levantaron la mano, pero hicieron así, así que creo que era ahí también. Necesitamos, claro. Y estamos en las manos del mejor alfarero y Él está trabajando, pero al contrario, Él nos ama tanto que dispone tiempo para trabajar en nuestras vidas. Y qué bueno que nosotros nos podamos quedar como en el barro, quietito ahí. La diferencia de nosotros con el barro, parece que queremos salir corriendo. Decimos, ya está, Señor, no me trabajes más, déjame así como todo en media chueca, poneme cera. Pero no queremos tener cera. Queremos ser sinceras, sinceros, delante del Señor. Y decir, Señor, todavía necesito que obres. Por eso estamos acá, hermano. Porque Dios no terminó con nosotros. Y dice, y la paciencia prueba, y la prueba, ¿qué da? Esperanza. Qué bueno. Y la esperanza no avergüenza. No vamos a ser avergonzados. Su palabra dice, y no serán avergonzados cuantos en mí confían. Si usted está confiando en Dios, esperando en Dios, dejando que Dios trabaje su vida, si usted está siendo un prisionero, una prisionera de esa esperanza, no va a ser avergonzado. Porque el que responde por nosotros es Dios.
es Dios. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que cuando cada uno de nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados con su Espíritu Santo. Como a mí se me viene siempre la imagen, ahora no se ve tanto, pero antes te daban una boleta, comprabas algo y ¿qué le ponían? El sello pagado. Entonces vos sabías que era tuyo eso, ya no te le venían a quitar, vos lo pagaste. El Espíritu Santo viene a hacer algo como el sello de que Dios nos puso, que somos de Él, que le pertenecemos. Pero ahora nosotros tenemos la tarea de cada día avivar ese fuego de Dios en nuestras vidas. Cantábamos hace un rato que no se apagará y lo estamos declarando, no se va a apagar, pero nosotros tenemos que cuidar de que no se apague ese fuego. Ahora la tarea es nuestra, Él lo encendió, está la presencia de Dios. Entonces tenemos que identificar qué cosas pueden apagar su presencia en nuestras vidas. Y si yo ahora le preguntara a cada uno me podría dar una definición seguramente, ¿no es cierto? ¿Qué puede apagar la presencia de Dios en nuestras vidas, Ale? Ale estaba diciendo, justo a mí me viniste a preguntar. Hay muchas cosas. La falta de perdón va apagando. ¿Qué otra cosa? Ver a alguien que se comienza la duda. Cosas que van apagando. El resentimiento, el rencor, el enojo. El enojo. Vamos ahí a Gálatas. Y nos dice, quítese de vosotros, pues. Y hay una lista de cosas que tenemos que quitar. ¿Por qué la tenemos que quitar? Porque apagan al espíritu. Bien. Entonces nosotros tenemos que quitar, tenemos una tarea. Dice, pero no lo hace todo el Señor solito. Sí, el Señor hace su parte que nosotros no podemos hacer. Pero lo otro lo tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que buscarlo porque solo no podemos. Necesitamos que Él nos fortalezca, que Él nos dé esa fuerza interior para decir, porque Él nos dejó escrito en Romanos. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y cuántas oportunidades tenemos, hermano? Y a veces no las vemos como oportunidades. Las vemos, ¡ay, me fue a pasar esto! Tal vez aquel que te ofende y vos vienes al ras y dices, ¿me podrías ayudar? ¿Y vos qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? No te lo mereces. Por mal. ¿Le vas a decir eso? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí, ¿cómo no? ¿Qué necesitas? Y necesitas para eso, ¿sabes qué? La gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios, lo único que quiere decirle, lo lamento, embromate, arrollate como pueda. Pero esa sería la vieja criatura. Ojo, no van a malinterpretar, Y ahí estamos nosotros, para avivar ese fuego de Dios. Y ese fuego, yo no dije nada, hermano, ese fuego va en aumento y comienza a arder cada vez más y ¿sabe qué? Sigue quemando todo lo que nos sirve. Cuando uno hace un fuego grande, bueno, ahora no sé vos, pero cuando hacíamos ahí en el campo, aprovechábamos y quemábamos cosas que no servían. Qué bueno, hermano, que en esta mañana digamos, Señor, ayuda que tu fuego arda en mí y que todo lo que no sirve se consuma. Todo lo que no me sirve para caminar en fe, en confianza, en seguridad. Aleluya. Es precioso, hermano, poder ver estas cosas. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3, tenemos aquí, dice, una esperanza viva. Usted y yo tenemos una esperanza que no está muerta, sino que está viva porque nuestra esperanza es Cristo. Y Él vive para siempre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1 a partir del versículo 3.
de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y podemos decir, pero yo estaba vivo, vine a Cristo vivo y sigo vivo, no había muerto. Pero estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, dice la Escritura. Estábamos vivos porque respirábamos, pero estábamos muertos en nuestros pecados. Pero dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia, mire para qué, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para usted y para mí. ¿Qué tal? Tal vez no hemos podido hacer reserva para un hotel 5 estrellas, pero tenemos una reserva allá en el cielo. ¿No lo pone contento eso? Sí, Señor. ¿Sabe qué es lo que va a hacer eso? No lo podemos imaginar, hermano. Porque si aquí en este mundo vemos tantos paisajes tan bellos y que decimos, wow, qué impresionante es esto. Tenemos un Dios tan maravilloso, creador. No me quiero ni imaginar, no me puedo imaginar lo que Dios estará preparando allá en el cielo. Va a ser glorioso, hermano. A mí esas cosas me conmueven adentro mío. Digo, Señor, lo que va a ser eso. Cuando estemos allí en tu presencia, disfrutando por una eternidad. Pero todo comienza acá, en esta tierra. Que Dios nos ayude, hermano, a poder valorar esto que es eterno. Porque todo pasa. El mundo, sus deseos, todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere hacer la voluntad de Dios, y si por eso me levanté a la mañana y vine al culto. Pero después nos vamos del culto y tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Por eso es importante que en esta mañana nos aseguremos, Señor, quiero estar prisionero de esta esperanza que está viva. Eres tú, esta esperanza, que me ha dado promesas hermosas para que yo las pueda creer. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces tenemos que reconocer que tenemos una fe media inversa. Creo todo lo malo. Dice, no, sí, me va a pasar esto, va a pasar aquello. No, hermano, confesemos victoria. La victoria de Cristo. A veces podemos andar medio, pero estamos confiando. No es que no queremos hacer lo que todo lo podemos. No, estoy confiando en que Dios es mi fortaleza. Que todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. Que el que me saca victoria. Que Él es mi pastor. ¿Y cómo sigue el texto? Nada me falta. Con ganas, hermano. Pues si no decimos... No te sale la voz. Dígalo a alguien que le salga la voz. Pobre hermana está ahí pasando esta situación. Pero también confiando que el Señor nos saca adelante. Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Nuestra ayuda. Nuestro guardador. Creemos cada día y oramos cada madrugada con mi esposo. A los hermanos que salen a trabajar afuera. Que el Señor le envíe ángeles que los guarden. Con algunos tendrá que trabajar más que con otros, pero bueno, mandará más, qué sé yo, no sé. Pero lo cierto es que Dios es nuestro ayudador y nuestra confianza está puesta en Él. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si Dios lo considera necesario. Por eso a veces cuando pasamos por diferentes situaciones en lo personal, digo, ¿será necesario?
Dios querrá estar haciendo algo en mí, que está viéndolo necesario. Pero cuando no creíamos decíamos, qué gracia tengo yo, me pasa todo a mí. Pero ahora puedo tomarme de su promesa y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y digo, Señor, no sé cómo, pero esto me va a ayudar para bien. No lo entiendo. Por eso tenemos que también aprender a hablar, hermano. Somos nuevas criaturas. Los chicos chiquitos aprenden también a hablar, porque nacen hablando. Y aprender a hablar de una manera que podamos decir, Señor, yo estoy confiando en tus promesas, en tu palabra. Y que el enemigo se entere de que yo estoy confiando en ti, porque no voy a ser avergonzada. Usted no va a ser avergonzado, porque así lo dice la Escritura, y no serán avergonzados cuantos en mí confían. Puede parecer, pero no, hermano, quédese tranquilo, quédese tranquila, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, ¿qué dice la Escritura? Que el oro. ¡Wow! Pero mire que el oro es caro, y ahora está caro el oro, ¿eh? Bueno, es más preciosa que el oro, hermano. Nuestra fe. Por eso muchas veces pasamos por el fuego, porque el oro se prueba con fuego. Y a veces nuestra fe también es probada por fuego. En este tiempo hay muchas vidas que están siendo muy probadas, hermano. Miramos, yo tengo todas las mañanas, miro antes de ponerme a orar el grupo que tengo son pastoras, son como 800 ahora se sumaron. Y hay un montonazo, hermano, que están con tumores cerebrales, que no se pueden operar, otra, antes de ayer era urgente, un tumor en la nariz, el otro, impresionante la cantidad. Y podemos decir, pero ¿cómo? ¿No están sirviendo a Dios? Sí. Pero el tiempo es corto, hermano, el Señor viene pronto. Y Dios está obrando en nuestras vidas, limpiando, sacando, obrando. A veces humanamente no lo comprendemos, pero también está obrando y dando victoria. Hay infinidades, pero infinidad, hermano. No se pueden imaginar la cantidad de mensajes, situaciones y sin ir más lejos. Hermano, este tiempo pasando con cuñada allí internada en esta situación es difícil. Solamente el Señor puede sostenerte. Amén. Solamente el Señor te puede mantener en pie con confianza, con seguridad. Y bueno, creyendo que está en las manos de Dios y Dios va a hacer lo mejor por ella. Pero mientras tanto, Dios los está sosteniendo a toda la familia. Empezando por mi hermano, los chicos, todo, y en cierta manera a todos, porque creemos que Dios va a hacer lo que sea mejor. Pero si el Señor no estuviera ahí en medio, no sé cómo estaría pasando esta situación. No sé. Seguramente que no así, de esta manera. Y dice el oro, que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Cuántas veces alguien ha llevado algo que creían que era oro, pero a la hora de probarlo no salieron muy contentos? Su oro no era oro, se derritió. Y así también el cristiano, en medio de la prueba, por ahí desaparece, se derritió el cristiano. Pero aún en medio de las pruebas, el apóstol Pablo decía, con tal que termine mi carrera, ¿cómo? Con gozo. El apóstol podría haber sido amargado. Todo lo que le tocó pasar. Pero el gozo de él no consistía en todo lo que le estaba pasando, consistía en que tenía una esperanza viva. La misma esperanza que tenemos nosotros. ¿Estás contento de tener esta esperanza, hermano? Sí, Señor, amén. Bueno, qué bueno. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, saber que ya no estamos ahí con temor de qué va a pasar después. Lo que viene es lo mejor. Pero mientras que estamos acá en este mundo, vivamos prisioneros de esta esperanza. De esta esperanza que está viva. Hoy a la mañana, antes de salir para acá, me venía un texto que hace años que no lo leo. Hace años ni que lo mencionaba. Y me vino de repente, y está en Primera de Reyes, el capítulo 20, el versículo 28, donde estaban allí en lucha contra los enemigos, y los enemigos pensaban que si los encontraban abajo en el valle, lo iban a poder matar. Pero el profeta le dice, nuestro Dios es Dios de los montes y de los valles. Es de los montes y de los valles. Su Dios, mi Dios, Él es el mismo. Cuando estamos en victoria, cuando estamos en prueba, Él está con nosotros. Amén. En todo tiempo, Sí, en Señor. todo momento. Porque Él así lo prometió. Sí, Señor. Por eso en esta mañana, hermano, yo no sé si ha estado prisionero de algo que no era la esperanza. Si ha estado luchando con pensamientos que quieren venir a debilitar nuestra fe. ¿Saben que hay pensamientos que quieren debilitar su fe y mi fe? Sí, Señor. ¿Lo saben? Sí, Señor. Por eso la Biblia dice, en esto pensad. Amén. ¿En qué cosa tenemos que pensar? Porque hay pensamientos que vienen sutilmente. Por eso nosotros tenemos que aprender a reconocer, ¿este pensamiento es de Dios? ¿No es de Dios? Bueno, Señor, entonces ahí va. Él nos dice que lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que cambiar ese pensamiento que no me ayuda, que debilita mi fe, que me quiere robar eso precioso que Dios me dio, que es la fe. Lo tengo que cambiar por un pensamiento que me lleve a creerle a Dios. Amén. Busco en la Biblia un texto que me anime, que me inspire, porque tengo que desbaratar toda mentira del diablo, todo argumento mentiroso. Dice que Dios nos dio armas y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas, son espirituales, poderosas para la destrucción, oigas, de fortalezas. A veces las fortalezas se hacen acá, en mi mente. Y no puedo. Y todos los días viene ese pensamiento. No vas a poder. Tu hijo no va a poder. Tu hija no va a poder. Tu esto, aquello, no va a salir. La economía no va a cambiar. Y yo empiezo a creerle a las mentiras del diablo. Y estoy siendo prisionera, pero no de esa esperanza. Presa de esos pensamientos que me llenan de temor, que me dejan inmóviles ahí en el camino, porque me lleno de tanto miedo. Pero en esta mañana el Señor nos invita a ser prisioneros de esa esperanza y a cambiar ese pensamiento que sabemos de dónde viene por el pensamiento de Dios. La Biblia es el pensamiento de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí encontramos su verdad. Haz brillar en mí tu luz. Quiero ser, oh, ser reflejo de tu cruz. Oh, firmes confiando en ti, oh Dios. Somos familia. Seamos luz. Reflejemos a Jesús. Seguinos en nuestras redes y caminemos juntos. Somos Iglesia Jesús, la luz del mundo. Nuestra luz.